Hungría no es ajena a uno de los grandes males que azota a Europa, el invierno demográfico, tema que ya hemos tocado en algún que otro video. Pero en algo sí se distingue este país, y es en tomar originales medidas para brindar una solución, ya sea paliativa o definitiva al problema. El gobierno húngaro tiene una especial consideración para con las embarazadas, a quienes les otorga un programa de 2 años donde las mismas perciben un salario, el cual disminuye paulativamente hasta que la madre se reintegra a la vida laboral. Pero como si esto no bastara, ahora incorpora un nuevo programa donde les paga a las madres aproximadamente 29.000 euros. La caída poblacional húngara es tan grande y significativa que anualmente pierden alrededor de 30.000 personas. Para que cuantifiquen e interpreten mejor, significa que cada año desaparece un pueblo o localidad de mediana magnitud. En el momento que Hungría perdió más población fue lógicamente en la Segunda Guerra Mundial, llegando a una población de 10 millones y medio. Actualmente, en tiempos de paz, prosperidad y estabilidad, la población supera ligeramente los 9 millones y medio de almas húngaras. En aras de intentar solucionar el déficit poblacional, el gobierno ha creado una serie de programas. El más colorido se basa en pagar por tener gente, mucha gente mediante la natalidad. Para tener acceso a dicho programa, las parejas se tienen que inscribir previamente. Una de las partes tiene que ser húngara. El dinero que se les otorga en primera instancia es reembolsable. Es decir, el gobierno otorga 29.000 euros en moneda local, con la promesa de que la pareja tenga 3 hijos como mínimo. Créanme que tener 3 niños hoy en día en la Unión Europea es algo bastante anecdótico. Si la pareja logra cumplir esta cuota, le condonan el préstamo, no tiene que pagar nada, y si realizaron algún pago, el mismo se les regresa. Este programa es dirigido a las parejas que sí quieren tener hijos, pero se sienten en desventaja económica. El dinero es una especie de paliativo o placebo para supuestamente nivelar la balanza. Así que si tu pareja es húngaro o húngara, cotizas en Hungría hace más de 3 años en la Seguridad Social, tienes un empleo formal y la dama es mayor de 18 y menor de 40, podrían ser candidatos para este plan. En mi opinión personal, cuanto más acomodada y cuanto más recursos tienen las personas y las familias, menor es la intención a la natalidad. A mayores carencias, mayores nacimientos, pero se ve que el gobierno húngaro tiene otra opinión y seguramente más acertada sobre el tema. El gobierno también permite obtener la nacionalidad a todos los descendientes de ciudadanos húngaros fuera de fronteras, mediante procedimientos simplificados, así que hay una considerable cantidad de latinoamericanos con pasaporte europeo, viviendo en Hungría o en el resto de la Unión Europea. Hungría es un país para nada abierto a la inmigración irregular.
De hecho, ha tenido grandes fricciones con Bruselas en cuanto a la forma que el país aborda este tema. Paradójicamente a esto, actualmente está recibiendo a miles de ucranianos, en su mayoría mujeres jóvenes con hijos que huyen del conflicto bélico con su vecina Rusia. Así que seguramente un muy significativo número de estas personas pasarán a formar parte de la población local. Para todo aquel que se quiera asentar en el país, los magros costos de vida, alquileres baratos, la educación y la salud accesibles a todo el mundo y una atmósfera de seguridad pública y social transforman al país en una buena opción para un nuevo comienzo, opción desconocida o poco valorada por la gran mayoría de personas que buscan comenzar en otros horizontes. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte y compartir este material con personas que tengan iguales o similares gustos y aficiones a las tuyas, porque de eso se trata la vida, compartir e intentar ser felices. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. ¡Chao!